El contenido del siguiente programa es responsabilidad del periodista invitado y no compromete con su opinión e información al canal regional Telecafé. Amigos del canal regional Telecafé, ¿qué tal? Bienvenidos a esta audición de sala de prensa. Gracias a las directivas de Telecafé por la invitación a este gran especial. Hoy quiero hablarles sobre un tema que es el proceso de la música popular en Colombia. Cómo ha evolucionado y cómo se ha posicionado actualmente a través no solo de la radio, sino también de la televisión. Para ello tengo un invitado muy especial. Es un personaje muy conocido ya en el medio de la farándula, es periodista, es presentador y es uno de los grandes cultores de la música popular. Se trata de Marcelo del Pino. Marcelo, bienvenido a Sala de Prensa. Daniel, ¿qué tal? Muchas gracias a usted por la invitación y un saludo muy especial para todos los televidentes de Sala de Prensa. Muchas gracias por esa presentación tan especial. Bueno, Marcelo, vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la música popular. Vamos a contarle a los televidentes de Sala de Prensa el por qué la música popular está ocupando los primeros lugares, no solo a nivel nacional, sino ya también conocidos internacionalmente. Háblenos sobre lo que ha investigado usted sobre la música popular, Marcelo. Bueno, Daniel, como profesional en gestión cultural y comunicativa, tuve la oportunidad precisamente durante el pregrado de elaborar una investigación, una pretesis sobre la música popular en Colombia y poder hablar de muchos factores algo desconocidos para muchas personas, porque la música popular nos rodea en el eje cafetero, en la zona donde nosotros habitamos, y qué importante pues es conocer todo sobre sus orígenes, sobre el proceso evolutivo y sobre cuál es la importancia que tiene actualmente, como usted muy bien lo indicaba, en los medios de comunicación y en la influencia que ha generado para todo un país e incluso fuera de él. Muy bien, Marcelo, ¿y por qué no nos define qué es la música popular? Muy bien, Daniel, la música popular, como su nombre lo indica, es todo aquello que no es música culta. ¿Cuál es la música culta? Pues lo que hemos tradicionalmente conocido como la música de cámara, como la música instrumental, como la música que interpretaba Mozart, no sé, por establecer solamente un ejemplo, todo aquello que no corresponde a la música culta es música popular. Ahí vamos a encontrar diferentes géneros musicales, vamos a encontrar la balada, vamos a encontrar el tango, prácticamente todos, porque es, como bien lo decía, lo que contradice a la música culta, entonces es muy generalizado. Lo que en Colombia llamamos música popular, pues tal vez lo podemos inscribir dentro de esa gran generalidad que es la música popular, y no está mal dicho porque pues hace gran parte de esa esfera, pero pues sería un nombre muy generalizado para la música. Ahorita vamos a ver cuáles son las particularidades que nos ofrece la música popular y cuál es el nombre específico y todo lo demás que tiene que ver con este género con respecto pues a lo que vamos a hablar durante el programa. Muy bien, Marcelo, ¿por qué se dice que la música popular ha sufrido un proceso de blanqueamiento? Bueno, no tanto la música popular, sino más bien el vallenato. Lo que pasa es que ahí se establece un comparativo. En la investigación que realicé durante mi época universitaria, cita el docente y antropólogo David Molina, quien fue pues la persona que instruyó este trabajo, que la música vallenata había sufrido un proceso de blanqueamiento. ¿Por qué? Porque en sus inicios el vallenato era considerado una música que solamente escuchaban las personas de raza, las personas de descendencia africana y bueno, todas las personas de color. Posterior a la evolución del vallenato y a la incursión de nuevas figuras y a todo el proceso que se ha dado, incluso Carlos Vives es alguien muy representativo dentro de ese género musical, dado que él le llevó también esa música a diferentes sectores poblacionales y hoy en día se escucha por donde usted quiera. La música vallenata en ese momento se decía que sufrió un proceso de blanqueamiento. Estableciendo un comparativo con el proceso evolutivo que sufrió el vallenato, es donde también se dice que la música popular pues ha tenido una revolución. No porque la música popular en sus inicios se hubiera destinado a personas de color, sino porque antes también era considerada una música que les llegaba solamente al campesino, a las personas de bajas condiciones sociales, y también ha ido creciendo, ha ido evolucionando y hoy día pues se escucha en cualquier clase social, en cualquier estrato y personas de diferentes edades. Ese es el comparativo por lo cual se habla del proceso de blanqueamiento musical.
Contémosle a los oyentes y televidentes de Sala de Prensa por qué la gente la llama música de carrilera o de despecho. Bueno, eso tiene que ver esencialmente con los orígenes del género musical. En el siglo XIX, cuando los arrieros llevaban sus cargas en grandes recuas de mulas hacia las estaciones de los trenes, literalmente esos arrieros y esas personas campesinas pues se apostaban a los lados de las carrileras del tren. De ahí es donde data el nombre de música de carrilera. Ellos ahí tenían pues la intención de interpretar cualquier cantidad de melodías y tenían esa oportunidad de cantar lo que salía desde el sentir del alma. Pero si recordamos que eran personas campesinas, también es prudente hablar que eran personas que tal vez no tenían ningún tipo de instrucción musical, que no tenían la técnica perfecta para elaborar música, sino que lo hacían tal vez por mímesis, tal vez interpretaban letras con doble sentido, cantaban el sentir tan profundo que ellos como campesinos vivían, y pues ahí se gestó un proceso que se fue y que repercutió en ese gremio inmediato, en el mundo de las personas campesinas, y pues tuvo algún proceso de difusión, pero el nombre viene específicamente de lo que tiene que ver con las carrileras de los trenes. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el nombre apropiado para este género musical? Ese es un proceso que lleva mucho tiempo tal vez investigándose, que algunas personas lo han cuestionado y aún no se ha llegado como a un punto perfecto de equilibrio donde podamos decir la música popular colombiana puede definirse como tal. ¿Con qué tiene que ver esto, Daniel? Con los inicios cuando se hablaba de música de carrilera, los cuales ya han sido evolucionados y no es pertinente, porque si hoy en día tenemos otro género musical pues muy diferente al que se gestó en sus inicios, entonces hablar de música de carrilera es como hablar de esos orígenes, y al mismo tiempo hay que recordar que aunque haya un proceso evolutivo hay gente que todavía la interpreta, entonces podría contrastar. De otra manera, hablar de música de despecho, pues estaríamos incurriendo en un error yo creo que mucho más fuerte, porque el despecho no es un género, el despecho es un sentimiento, y es un sentimiento que se encontrará implícito en cualquier género musical, en la balada, en el tango, en la música salsa, en el vallenato, en la ranchera, pues dado que el despecho es todo lo contrario al amor. Y hablar de música popular, como lo dije en el inicio de esta entrevista, pues es hablar de una generalidad totalmente amplia. Entonces, yo personalmente me atrevería a llamarlo música popular colombiana por lo específico que recoge de las regiones de donde se interpreta, porque tal vez no hay otros géneros tan populares y porque el nombre nos remite realmente a los pueblos. Yo las llamaría de esa forma para identificarla, aún no estando totalmente de acuerdo con el nombre de música popular, porque tendríamos que tener otro proceso de identificación para llegar a un nombre muy textual y pues que fuera totalmente identitario de ella. ¿Podría yo llamarla música popular romántica? Bueno, no estaría tampoco muy de acuerdo con ese título, porque la música popular, si bien no le canta solamente al despecho como muchas personas lo afirman, también le canta al amor, pues sería muy contradictorio llamarla de esa manera, porque aparte la balada y el bolero, como lo dije anteriormente, son géneros populares y también son muy románticos, entonces me parecería un poquito atrevido llamarla de esa forma. Tendremos que seguir en un proceso de investigación para llegar a otro nombre, pero lo cierto es que la gente en Colombia la conoce como música popular, y lo que sí yo les pido es no la llamemos más música de despecho, llamémosla al menos música popular, que aun cuando no es muy preciso, pues se abarca dentro de una generalidad muy específica. Bueno, como usted ha profundizado mucho en este tema de la música popular, ¿cuál sería el origen realmente de esta música? Bueno, el origen de esta música data del siglo XIX, de la zona andina colombiana. Muy específicamente se habla de Antioquia, de los diferentes municipios de Antioquia. No obstante, pues la música popular es una emergencia de varios lugares, de una misma región sí, pero de diferentes asentamientos. ¿Esto qué quiere decir? Que al mismo tiempo, durante el siglo XIX, se produjo esta emergencia musical en diferentes lugares. Era la producción, era el sentir de los campesinos, y eso se fue extendiendo, se fue expandiendo, pero pues como tal no hay una misma ciudad a la que se puede atribuir, pero sí a la zona antioqueña colombiana. Bueno, contémosle a los televidentes de Sala de Prensa en qué momento tomó fuerza, tanta fuerza esta música. Porque en realidad es el boom del momento, llamémoslo así. Claro, obviamente pues para llegar al momento actual tuvo que ocurrir una cantidad de sucesos y tuvieron que pasar siglos enteros
para que se diera este proceso, pero inicialmente el proceso de la música popular se gestó entre esos campesinos, entre todas esas personas que llevaban la música a los diferentes lugares donde residían, a las serenatas que ellos entregaban que eran tan comunes en la noche luego de la cena, pues tocaban su instrumentación y en algunos momentos ellos quisieron hacer de la música popular mímesis de otros géneros musicales que se daban, por decir algo la ranchera, por decir algo el tango, y tratando de imitarlo no con la misma técnica fue saliendo como un género muy particular. Aparte de eso, pues fue una producción muy inédita también. Ellos empezaron a componer, pero era más como por hacer reír, era más como por encontrar un doble sentido, era más por hablar de la cotidianidad y por hablar en su lenguaje, pues que en esa época realmente era muy escaso y muy parco. Bueno, muy bien, estamos en Sala de Prensa, una charla muy interesante con el periodista Marcelo del Pino. Vamos a un corte de comerciales y continuaremos en unos segundos. Muy bien, Marcelo, interesante esta charla. Vamos a continuar contándoles a nuestros televidentes qué papel, que me parece muy importante preguntar, juega la radio en lo que a la música popular se refiere. Bueno, esas personas campesinas realizaron sus primeras grabaciones cuando estábamos en una época a inicios del siglo XX. Cuando se empezaron a producir pues las primeras grabaciones, ellos también tuvieron esa oportunidad de realizarlos, de plasmar su voz, el sentimiento de las canciones que componían, pues era, como tanto lo he reiterado, unos lenguajes muy específicos de ellos, y esto generó pues que como que se formalizara el género de la música de carrilera, que hasta entonces era llamada así entre pues, las diferentes colonias y entre los diferentes lugares campesinos, pues hubo ese proceso de expansión tan importante de ella en ese momento. Bueno, ¿a qué se debe la evolución de la música popular? ¿Sería que se vistió de gala, se vistió de smoking? Bueno, el proceso para que llegara a vestirse de smoking fue mucho más lento, fue un proceso que tardó en llegar, porque hay algo muy importante y fue el proceso de la radio para que también se diera a conocer. Bueno, se dice que Darío Gómez le dio el toque que realmente pudo llevarla al cenit de la popularidad y de la fama, la música popular. Antes de que llegara Darío Gómez se produjo algo muy importante y fue la difusión a través de la radio. Cuando la radiodifusión llegó a Colombia, que fue cerca de los años 30, buscaba entregarle algo de entretenimiento a cada una de los diferentes segmentos poblacionales que la escuchaban. Entonces también lentamente la radio empezó a creer en la música popular, pero recordemos que en esa época solamente existía la radio AM, entonces lo que se produjo fue un proceso muy lento, desde luego sirvió para expandir la música, para que llegara a algunos centros urbanos, para que en los municipios se escuchara con más fuerza, para que saliera un poquito del campo, para que se crearan pues algunos adeptos a la música popular, pero el proceso fue mucho más lento, el proceso fue demorado, aun cuando la radio sí tiene mucho que ver en la difusión de este género musical, como también lo tiene que ver con otros géneros, desde luego. Bueno, yo me hago una pregunta, ¿por qué un cantante como Johnny Rivera, que para el gusto de muchos no es un gran intérprete, ha logrado posicionarse con este género musical, sobre todo porque se dice que las canciones llegan al corazón y al alma de quien las escucha, ¿no? Bueno, antes de hablar de Johnny Rivera, yo quisiera hablarle sobre la pregunta que me hizo anteriormente para establecer un complemento. Ah, sí, no, claro. Y tiene que ver con el proceso de evolución. Ese mismo proceso de evolución que tanto reitero fue paulatino, fue lento, pero fue muy seguro. Y tiene que ver con Darío Gómez. Tiene que ver cuando aparece este artista que para muchos, para los grandes conocedores de la música popular, es considerado el padre de este género, porque fue el que le dio la transformación, fue el que permitió que se borraran todas las etiquetas y todos los estigmas de la música de carrilera. ¿Cómo se produjo eso? Hasta ese momento no se habían dado, no había llegado un artista que pudiera revolucionar, que pudiera cambiar, que pudiera establecer diferentes ritmos. Él trató de conservar esa esencia, conservó
los públicos, conservó los campesinos, las personas de los municipios, las personas incluso de estratos socioeconómicos y culturales bajos para proyectar sus canciones, pero quiso hacer un proceso de renovación, sobre todo en la parte literaria de las canciones. Esto quiere decir que llegó con un lenguaje simple para que todos las comprendieran, para que les llegara al alma, a cada uno de sus receptores, pero a la vez muy poético, muy engalanado. Es por eso que muchos conocedores en la materia dicen que Darío Gómez es un artista que vistió de gala a la música popular. Sin embargo, algunos sonidos todavía, o mejor dicho la mayoría, provenían de esos inicios, de lo fuerte, de lo contundente que era la música popular, de tocar sentimientos muy profundos. Y el paso fue muy grande, pero supo hacer la transición. Y eso pues llevó también a la música popular en ese momento a darle una identidad muy importante, a llevarla ahora sí a colonizar todos los municipios de la zona cafetera colombiana, porque ahí sí desaparecieron los estigmas, la gente en los municipios empezó a cantarla y se gestó de cierta manera un proceso que marcó la diferencia en cuanto a la identificación de los sonidos que corresponden al género de la música popular. Es ahí donde se empieza a hablar de la música de cantina, porque invadió tanto estos lugares y estos sitios para la diversión que realmente generó una identidad, un paralelo y una compenetración increíble con dichos establecimientos, y a partir de eso pues hubo otro proceso evolutivo lento, pero ya con otro tipo de figuras. Pero yo que viví muy de cerca al personaje de Darío Gómez, y usted sabe por qué, y muchos televidentes sabrán de que yo tuve la oportunidad de trabajar al lado de Darío Gómez. Sí. Y hay una cuestión, Marcelo, se dice, y con razón, de que Darío Gómez le abrió las puertas a la música popular en el extranjero. Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación. Aparte de eso, en el gremio de la música popular, pues eso es muy tenido en cuenta. Yo creo que todos los artistas saben reconocer esta particularidad, y fue por eso, fue por cambiar esos paradigmas, por cambiar conceptos, por hacer otro tipo de promoción, por luchar tanto por sonar. Hay una anécdota muy particular, incluso creo que usted la comparte, y es que Darío Gómez hacía su promoción. Hasta ese momento no había quien hiciera promoción, pero él mismo se encargaba de repartir su producción, su CD, para que en toda parte se escuchara, y por eso tal vez en las cantinas se volvió tan fuerte el proceso de la música popular. Y claro, cuando ya vino el Charrito Negro, Luis Alberto Posada, que fueron como los directos sucesores de Darío Gómez, cada uno como que aportaba algo diferente, como que la letra cada vez era más poética, como que el sonido era un poquito renovado, pero fue realmente algo, un estilo que les dio un éxito increíble. Lo malo fue que se quedaron mucho tiempo dentro de esa identificación, y tal vez se demoró más de 30 años para que realmente existiera una evolución clara y firme sobre el género. No, y Marcelo, es que la gente, sobre todo las disqueras, no le daban credibilidad a esta música. No, para nada. Y entonces no la promocionaban. Y los artistas lo hacían personalmente, promocionaban su música. Tanto es así que Darío Gómez decidió montar su propia disquera. Así es. Aparte es que los campesinos, las personas que hablaban de la música popular, los productores y los agentes pertenecientes a ellos, lo hacían como de una manera más casera, como más por hobby, pero no había esa intención real de llevarla a los escenarios y de hacer de la música hasta entonces de carrilera algo comercial, que esa sí fue realmente la pretensión de Darío Gómez. ¿Hay otra característica que le dé, digamos, origen a esta música? Bueno, característica fundamental de la música popular es el grupo. O sea, lo que nos diferencia ante cualquier otro género musical en el mundo entero es la manera como está conformada la agrupación que acompaña a la música popular. Y eso también es muy reciente, o sea, no podemos hablar de música de carrilera acompañada, porque pues ellos realmente lo que hacían era producir con una guitarra, de pronto con un tiple, más adelante con un requinto, pero la instrumentación que ya se dio a partir de las figuras que hicieron comerciales en el género musical fue lo que le dio esta particularidad. Hablar de música popular pues es muy general, como tanto lo hemos dicho durante el programa, es hablar de la balada, es hablar de la ranchera, y si nosotros pensamos en música popular en México, la ranchera es una muestra muy clara de ello. ¿Por qué? Porque es que la música popular, más que un género, es un estilo. La música popular toca géneros como la balada, el corrido, el fox, la ranchera,
todos bajo esa característica primordial que es la instrumentación que aquí se da en Colombia. ¿Cuál es esa característica? El acompañamiento de los instrumentos de cuerda, que son fundamentales. Allí no puede faltar la guitarra, no puede faltar el requinto, aparte de que el requinto es algo muy colombiano porque se generó, el requinto lo inventaron las personas que tocaban el bolero como una copia, de cierta manera, del tiple, que el tiple sí es un instrumento 100% colombiano. Entonces toda esa fusión de las cuerdas, aparte también hay instrumentos electrónicos, de pronto hay un órgano, de pronto hay un acordeón, con el cual la cultura colombiana también está muy enajenada. Entonces esa fusión de instrumentos es lo que le da hoy en día la característica a la música popular colombiana. Es algo así como si fuera un pequeño mariachi, pero con unas fusiones un tanto más electroacústicas. ¿Por qué? Porque, repito, en México esa es la música popular, lo que interpreta Vicente Fernández, lo que hace Alejandro Fernández, lo que hace Lucero, eso es también música popular allá, pero la de acá, la de nosotros, pues es este estilo tan fuerte como lo han hecho estas grandes figuras de las cuales estamos hablando durante el programa. Muy bien, Marcelo, se ve que ha estudiado profundamente este género musical. Una última pregunta, háblenos de esas figuras jóvenes, nuevas, que están incursionando en la música popular en este momento. Bueno, de todas esas figuras nuevas hay algo muy importante y es la aparición de Johnny Rivera dentro de los escenarios, porque Johnny Rivera, como les decía, fue otro artista que hizo un proceso de revolución de los sonidos y de la forma de interpretar esta música. Fue un artista que renovó su ritmo, que después de Darío Gómez, del Charrito y de Luis Alberto, pues vino a ser un aporte grandísimo para la música popular en cuanto a fusiones con otros géneros musicales, en cuanto a una instrumentación mucho más ágil y en cuanto a letras que identificaban mucho más la cotidianidad de las diferentes personas que la escuchaban, y esto las llevó a convertirse en un género musical que pudiera invadir la radio, la televisión y pues todos los medios audiovisuales por igual. Bueno, me queda una última pregunta, esta no se puede dar en el tintero. Jorge Hoyos Producción hizo los Premios Nacionales del Despecho, del cual usted ha sido jefe de prensa y además presentador en la Alfombra Roja. Háblenos sobre este evento nacional e internacional. Bueno, pues ahora que habla usted de Jorge Hoyos, es una persona que también tenemos que reconocer que ha hecho su aporte a la música popular con los Premios Nacionales del Despecho. Es una persona pues a la que admiro profundamente, no porque sea mi jefe, sino porque realmente, pues aparte he recibido muchas oportunidades de él, también como de usted, don Daniel, pero hablar de los Premios Nacionales del Despecho ya es hablar de una identidad para el género. Estos premios le permitieron al artista llevar la música a los teatros. O sea, fue pasar literalmente de la cantina al teatro, llevarle la música popular a personas de clase alta y, como usted lo decía, literalmente vestirse de gala, hacer que todos los artistas en pleno de la música popular pasaran a través de una alfombra roja y que, aparte de eso, tuviera la oportunidad de recibir un premio, un incentivo a tantos años de carrera. Pues realmente fue otro aporte impresionante, aparte de transmitirlo al mundo entero a través de la televisión, y fue como darles, y si establecemos un paralelo, fue como los Grammy, pero para la música popular en Colombia. Bueno, Marcelo del Pino, gracias por aceptar nuestra invitación y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por estar con nosotros en Sala de Prensa. Agradecemos a Telecafé, a Ricardo Gómez de la Roche, gerente de Telecafé, y a Duverley Ríos por esta invitación. Nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.